Gracias. Ok, vean cómo se llama el tema. Eh, Al final de cuentas, sí, el tema de la inducción o los programas de inducción es un entrenamiento que se le debe dar a las personas que acaban de recién ingresar a la organización. La idea es la integración del nuevo empleado en la empresa. Ese es el fundamento principal de los programas de inducción y socialización. Vean lo importante de estas dos palabras. Queremos introducir a la persona en el interior de la empresa, pero que la persona también se sienta parte de la organización. Esa es la situación, ¿no? Tiene que haber una especie de cobertura para la persona que acaba de entrar a la empresa con el objetivo de que la persona se establezca y se adapte en el menor tiempo posible. Veamos entonces algunos conceptos que nos pueden ayudar en el tema de la inducción y la socialización. Ahí tenemos el concepto de proceso de inducción y socialización. Nos dice que es un proceso mediante el cual un empleado empieza a comprender y aceptar los valores, normas y convicciones de una organización. Es decir, que este proceso tiene cierta durabilidad. Es un proceso transformador. Ya por sí la palabra o el concepto de proceso debe darnos la idea de que hay actividades transformadoras que hacen que el empleado nuevo poco a poco se vaya incorporando a la organización. Entonces, la idea es ir despertando el interés por la empresa, que el nuevo empleado vaya comprendiendo, vaya aprendiendo lo que es la organización, la naturaleza de la empresa, que vaya conociendo algunas normas elementales, algunos valores latentes que están en la organización. Muchas veces los pueden tener plasmados o no, pero es importante que la persona vaya conociendo qué es lo que realmente la empresa tiene como valor, qué es lo que la empresa valora en el interior de todo el negocio que tiene. Si es el dinero, pues es el dinero, ¿no? Si es la rentabilidad, es la rentabilidad. Si es el capital humano, el capital humano. Todos esos valores de lealtad, trabajo en equipo, que son como valores colaterales o transversales que hay en una organización, también es bueno dárselos a conocer, porque todo esto va haciendo que la persona vaya abriendo un poco más su mente, vaya adquiriendo una nueva perspectiva de la empresa. Entonces, la idea principal es que la persona vaya abriendo un poco el panorama y que la persona vaya quedando como enganchada, en buen término, en buen sentido, en la organización. Por eso es importante ir notando los cambios que un nuevo empleado pueda tener cuando este es recién contratado. Hay etapas previas que nos pueden ayudar a nosotros para que la persona también, de alguna manera, antes de ser contratada, vaya también despertando el interés por la empresa. Pero lo importante del proceso de inducción es hacer que la persona tenga una perspectiva o una visión clara de la empresa. Vean ustedes, es un concepto sencillo, es muy contundente y bastante fuerte en el sentido de que de alguna manera trata de proteger o de cubrir a la persona que ha entrado. Algunas empresas no consideran este proceso de inducción como algo muy interesante o vital y lo consideran a veces una inversión no muy rentable porque a veces manejan altas tasas de rotación o no les interesa la estabilidad del empleado en el interior de la organización. Es decir, hay excepciones a la regla, pero la mayoría o las empresas que piensan de forma estratégica y van pensando en el mediano y largo plazo, deben y deberían estar interesadas en un proceso de inducción y socialización al nuevo empleado. Fines del proceso de inducción y socialización. Una de las cosas importantes es reducir el estrés y la ansiedad que la persona tiene cuando recién ha entrado a una organización. No solo trae expectativas, sino que ese estrés es una forma de ansiedad de lo que el futuro podría estarle viniendo a esta nueva persona en el interior de la empresa.
calmar esas ansias, bajar un poco el estrés o aprovechar ese estrés y transformarlo en entusiasmo. Esa es otra manera de ver el estrés, donde se trata de reducir y que esos nervios que una persona pueda sentir al entrar en una organización vayan reduciéndose poco a poco. Por eso es importante dar un proceso de inducción y de socialización a las personas que recién han entrado. Ahora, no todos tenemos las mismas ansiedades o el mismo estrés. Muchos de nosotros, cuando entramos a una empresa, rápido encontramos una oportunidad. Y a veces la personalidad de uno puede ser muy sociable, que no nos cuesta integrarnos en el interior de la organización. Pero no todos somos iguales, somos diferentes. Y eso tarde o temprano uno tiene que notarlo. Cuando a uno le toca dar el programa de inducción, o uno nota los nervios que una persona pueda tener en el momento de dar la capacitación. El empleo, el empleado nuevo está interesado en hacer las cosas bien y necesita probarse a sí mismo. Esto es importante también. Todos llegamos con ciertas competencias, con ciertas calificaciones. Hemos pasado diferentes filtros dentro de la organización. Y muchas veces el empleado nuevo de alguna manera tiene que dar a conocer estas situaciones. Entonces, los procesos de inducción y socialización abren la puerta para que la persona poco a poco vaya dándose a conocer, vaya dando sus ideas, vaya sintiendo que es necesario para la solución de muchos de los problemas que puedan haber en el interior de la organización. Vemos que también el estrés de alguna manera le puede afectar y le puede provocar alguna inestabilidad. Eso es algo que también tenemos que notar. Cuando las personas están en el programa de inducción y realmente están considerando que este tipo de situaciones se vayan canalizando. Permítame un momento que tengo una interferencia en este momento. Disculpen que sentía que el internet me estaba fallando un poco. El estrés le puede provocar inestabilidad a un individuo. Todos entramos con un nivel de estrés a una empresa y es necesario notarlo, identificarlo, y muchas veces el estrés puede desenfocar a una persona y muchas veces puede afectar no solo su carácter o su personalidad, sino que los deseos que tiene de dar a conocer sus habilidades. Por eso es importante ir como menguando o ir reduciendo aquellas situaciones que son visibles por medio del lenguaje corporal que uno pueda notar de un individuo cuando uno está dando estos cursos o va a dar un curso de inducción, advertir ciertas señales de estrés que una persona pueda tener para ir orientando mucho el programa de inducción a la persona para ir reteniendo al individuo que acaba de recién entrar. También los intentos de ser aceptado por el grupo pueden crearles cierta ansiedad. Vean que es todo una situación que viene como un combo, ¿no? En el sentido de que no solo necesita mostrar muchas de las competencias que tiene, sino que psicológicamente todos tenemos la necesidad y la tendencia de ser aceptados dentro de un grupo y principalmente si es nuestro primer empleo o si hemos renunciado al empleo anterior y estamos arriesgándonos a aceptar el otro, es una situación que puede generar cierta inestabilidad donde posiblemente, dependiendo del puesto que lleguemos a ocupar,
los riesgos de ser aceptados o ser rechazados es una probabilidad que puede darse dentro del grupo de la empresa. Entonces, los programas de inducción deben de ir afinando, deben ir reduciendo muchas de las situaciones o expectativas o miedos que pueda sentir una persona cuando entra a una empresa. Ahora, esto es importante, ¿no? Porque a veces podría ser que sí, de alguna manera sintamos el deseo de poder hacer cosas diferentes en el momento que entramos a una organización. Y eso podría perjudicar nuestra imagen cuando estemos comenzando un nuevo empleo o hemos cambiado de empleo. Entonces, todas estas situaciones que hemos delucidado acerca de los fines del proceso de inducción y socialización son situaciones que hay que tener en mente, ya sea que nos toque ser el que comparta este programa o seamos el jefe que también forma parte de los programas de inducción. Y si somos nuevos empleados, sepamos de qué manera, aunque el curso o la inducción no sea la más elegante o la más fina en la empresa, sepamos de alguna manera que hay que comenzar un proceso de adaptación e integración en el interior de esa empresa. Una de las situaciones también que busca es reducir la rotación de personal. Si el empleado nuevo siente que es ineficiente o que no se le quiere, puede hacer frente a esos sentimientos buscando empleo en otro lugar. Esto es algo que realmente puede darse. Imaginémonos por un momento que hemos cumplido con nuestro proceso de recursos humanos. Hemos reclutado, hemos seleccionado y llegamos a la etapa de contratación. Tenemos un nuevo empleado y ese nuevo empleado cuando entra a la organización no es el único empleo que podría estar optando, sino que antes él también ha enviado currículums a otras partes o ha tenido entrevistas en otras organizaciones y cuando entra a la empresa tiene la alternativa de que si en un momento determinado no le parece conveniente ese empleo, ya sea porque en ese momento él pueda sentir alguna aspereza o puede ir viendo que se equivocó de decisión y que en ese momento siente que él no va a dar con las competencias o que realmente tal vez el puesto sea muy exigente, es momento para intervenir, es momento para reevaluar, es momento para considerar, porque una vez contratado, hemos hecho una inversión en esa persona desde que inició el reclutamiento y selección hasta la etapa de contratación. Ya tenemos a un nuevo empleado, entonces no es posible votar todo el proceso anterior porque el empleado en ese momento tenga una autoimagen de él que no sea la apropiada y en ese momento él sienta que no va a dar el ancho en ese puesto de trabajo. Son de las cosas que pueden suceder, salvo excepciones de personas que están seguras de que ese es el puesto al cual ellas pueden optar y se sienten en la capacidad, van a superar muy fácilmente estos desafíos. Pero indudablemente, igual, todos somos diferentes y en un momento determinado las personas pueden experimentar que tal vez no van a poder llevar a cabo ese trabajo o esas tareas, o que realmente considera que puede ser discriminado, ya sea por lenguaje corporal de algunos compañeros o de algunas situaciones que él comienza a percibir. Esas situaciones son importantes irlas viendo y si no las vemos, es importante considerar a toda persona con la situación de que en un momento determinado puede tomar la decisión de irse de la organización. Recordemos que esto es viable, es algo que puede suceder. Entonces, muchos de los fines del proceso de inducción y socialización es ir reduciendo esa rotación de personal en empleados que acaban de ser recién contratados. Vemos que es una finalidad bastante concreta, es muy sensato pensarlo y verlo de esta manera, por lo tanto es importante hacer las inversiones necesarias de tiempo personal y dinero en estos procesos de inducción. Ahorra tiempo a los supervisores y compañeros de trabajo cuando el empleado ha tenido este proceso de inducción. El empleado nuevo necesita ayuda al principio.
de sus colegas y superiores para ser eficiente. ¿Qué significa esto? Cuando todos entramos, independientemente de la experiencia o años que tengamos de haber trabajado en otra organización, siempre entramos con cierta brecha o vacío y no podemos tener toda la capacidad al 100% cuando entramos a la empresa. Claro que la experiencia o los años de conocimiento que una persona tiene pueden amortiguar mucho de la brecha que puede haber de ineficiencia al momento de entrar a trabajar en una organización. Como vemos, el proceso de inducción no solo es darle la bienvenida al nuevo empleado, sino que es una etapa que puede durar de 1 mes a 2 meses hasta 3 meses, donde lo importante es ir desarrollando el nuevo recurso humano. Entonces, el proceso de inducción es como acompañar al nuevo empleado en sus primeras etapas, es decir, cuando está gateando. Lo que deseamos es que después de que gatee, empiece a caminar. Y para eso es importante irlo acompañando y el proceso de inducción va reduciendo muchas de las dudas, inquietudes o tareas que puede tener al respecto. Entonces, el proceso de inducción va tendiente a darle la bienvenida al empleado y a entrenarle en sus tareas específicas del puesto de trabajo, es decir, hacerle competente para que pueda entrar poco a poco e integrarse poco a poco a la productividad de la organización. Dar un buen proceso de inducción y entrenamiento al nuevo empleado reduce mucho de las consultas que uno puede estarle haciendo al jefe o los compañeros de trabajo. A ver, esto es bien cierto y muchas veces puede causar cierta incomodidad. No sé cómo lo vean ustedes, pero yo aquí les planteo una situación. Cuando no existen procesos de inducción en el interior de las empresas, los nuevos empleados que posiblemente vengan sin poca experiencia, comienzan a estar preguntando de manera cotidiana al compañero que está a la par o estar visitando constantemente la oficina del jefe. Eso de alguna manera va provocando cierta incomodidad, no tal vez al inicio, pero cuando se hace rutinario, hace pensar a los demás compañeros y al jefe que todavía el empleado no tiene la independencia, que es bastante dependiente. Veamos el efecto que tiene el hecho de no haber hecho un buen proceso de inducción y entrenamiento de la persona. Todos consultamos en nuestras primeras etapas a los compañeros, al jefe o a quien nos entrenó. Eso es válido. Cuando existe un proceso de inducción que va acompañado de las personas indicadas. Al no existir, se extiende demasiado los periodos de consulta y pueden ir no solo a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y eso realmente puede ser una situación que puede provocar no solo incomodidad a las personas que están realizando su trabajo, al jefe que puede estar ocupado en un reporte y de alguna manera tiene que dedicar parte del tiempo para reentrenarle. Ahora, no sé cómo lo vean ustedes. Me gustaría escuchar algunas opiniones al respecto sobre esta situación. Vamos con Daisy. ¿Cómo opina usted o cómo ve este enfoque del proceso de inducción y con empleados que de alguna manera tardan en aprender a adaptarse en el interior de la organización? Adelante, Daisy. Sí, bueno, creo que el proceso de la inducción es bastante importante, como usted lo comenta, ¿verdad? Porque como tal la persona puede ser experta en lo que lo han contratado, pero creo que los nervios del primer día siempre lo Ujú. sigue sintiendo, ¿verdad? Independientemente pueda desarrollarse en el área, ¿verdad? Entonces es bastante importante el proceso de inducción porque pues aquí es donde le van a va a conocer a las personas con las que va a estar trabajando, independientemente del tiempo en el que esté contratado. Y entonces es bastante importante este proceso porque, así como usted lo menciona, pues ahorra tiempo también, ¿verdad? Para que el Ujú. empleado pues pueda socializar con las nuevas personas. Ok.
A ver, Douglas, si tú fueras jefe de una unidad y tienes a un nuevo empleado, de alguna manera intuyes que el nuevo empleado va a llegar a tu oficina o a tu despacho o a tu escritorio a hacerte preguntas, a hacerte consultas. Eso es válido en sus primeras etapas. Pero ¿cómo verías tú a un empleado que después de estar un buen tiempo en la organización, ya vamos a mitad de año posiblemente con él, y todavía sigue o bien con las mismas preguntas o con nuevas preguntas relacionadas con las preguntas anteriores? ¿Qué idea te daría a ti esa situación o cómo lo afrontarías o cómo lo gestionarías tú? Bueno, en mi caso, si fuese esa mi situación, yo creería que tal vez pueden surgir diversas opciones, como que el empleado no le motiva o no le interesa demasiado, digamos, las actividades que realiza en el puesto de trabajo o em, las habilidades de todo tipo con las que entra un empleado a un puesto de trabajo no se adaptan a ¿cómo decirlo? Tanto a la parte de funciones laborales y también de esa parte como de, no sé cómo decirlo, como simple, como autoguía o guía propia para hacer Ujú, algo, o sea que le falta ser autodidacta. Eso, correcto. Muy bien planteado. Ve, a mí en lo personal, de por sí, pues mi carácter o mi personalidad hace que muchas veces me inhiba y no pregunte. Recuerdo las primeras veces que lo hacía y preguntaba, trataba de ir lo menos posible a la oficina de mi jefe a preguntarle algo. Así que preguntaba a los compañeros o buscaba auxilio de alguna fuente bibliográfica, de manuales y todo eso. Pero creo que de alguna manera, como no existía un buen proceso de inducción y socialización, uno tiene que irse abriendo campo. Entonces, esa situación, de alguna manera, yo intuí que muchas de las respuestas las iba a encontrar por cuenta propia, no tanto porque mi jefe estuviera abierto a la enseñanza o porque las otras personas también les iba a interferir en sus labores. Uno va entendiendo eso, ¿no? Que hay momentos en los cuales es bueno preguntar y hay momentos en los cuales es mejor no hacerlo. Entonces buscaba las oportunidades, los momentos de cafetería, los momentos en que salíamos o entrábamos antes, o si me lo encontraba antes de entrar o después de la salida, para preguntar algunas cosas, ¿no? Pero digamos que esta es una situación individual de cada quien, porque de alguna forma el no tener un proceso de inducción lleva a muchos empleados a estar preguntando y muchas veces eso va creando cierta ineficiencia en los procesos productivos. Y la idea es crear empleados que comiencen dependientes, luego sean independientes al punto de que sean interdependientes. Es decir, que el hecho de ser independientes no significa que nunca vamos a necesitar el apoyo de otras personas o de mi jefe, sino que tenemos que ir madurando y el proceso de inducción debe llevar ese fin de crear empleados que no solo sean independientes, sino que interdependientes. Es decir, que tengan y desarrollen la habilidad o la capacidad de ir solventando los problemas por cuenta propia o de buscar el apoyo indicado en el interior de la empresa. El llevar o tener un buen proceso de socialización nos ayuda a desarrollar ciertas habilidades sociales para poder interactuar y poder obtener información. Entonces vemos que sí es muy importante. A ver, Douglas, ¿tienes una pregunta? sí, sí, ingeniero, solo quería hacer un comentario, ¿verdad? No sé si me da el espacio. Dale. Es sobre una frase que leí en un libro que hace poco estoy leyendo todavía, ¿verdad? Es de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en la que comenta que solo las personas, no recuerdo bien la cita del párrafo, pero dice que solo las personas que son independientes en sí mismas pueden ser interdependientes para con los Ujú, demás. No sé qué correcto. pienso. Definitivamente, ¿verdad? Estoy con Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente Sí, altamente efectiva. Indudablemente, esa es una de las finalidades de los procesos de inducción. Todos somos dependientes.
en momentos o etapas o en ciertas situaciones de nuestra vida. Pero de alguna manera lo natural es que las personas busquen ser independientes. Ahora, la independencia es buena hasta cierto punto. El problema de la independencia es que va creando individualidad. Entonces, una persona que es demasiado independiente es una persona que le cuesta integrarse mucho a los equipos, que quiere basarse solo en ella y que solo ella es suficiente o autosuficiente, o cuando está trabajando en equipo quiere que las cosas se hagan a su manera. Esa independencia puede ser muy tóxica y negativa al final. Lo que se busca es la interdependencia, es decir, esa capacidad o madurez emocional y de carácter que debemos desarrollar de poder relacionarnos con otras personas, de poder integrarnos con otras personas, pero sin perder nuestra individualidad. Esa es la idea base de esa frase. Ok, volvamos a algunos otros fines que todavía falta desarrollar sobre este tema. Uno es reducir los costos de puesta en marcha. El empleado nuevo se supone será menos eficiente durante el comienzo de su actividad. Veamos esto, no sé cómo lo ven ustedes. Todos entramos a la organización y no somos 100% efectivos o eficientes al momento de entrar. Hay una brecha de adaptación, hay una brecha de aprendizaje. Los procesos de inducción y socialización abonan, no al 100%, pero sí sostienen y amortiguan mucha de la adaptabilidad y del aprendizaje que la persona debe tener en sus comienzos para cimentar o poner unas bases para que el individuo después vaya marchando por cuenta propia. Es decir, todos entramos a la empresa y no producimos el 100%. Eso tengámoslo bien claro para no autoexigirnos y caer en una situación después de sentirnos culpables. Nadie en sus cabales va a exigir a un nuevo empleado que dé el 100%, salvo hay situaciones o excepciones. Puede haber un pésimo liderazgo en el interior de la organización que puede presionar mucho al nuevo empleado, solo porque cree que tiene la experiencia suficiente. La idea es ir calibrando al nuevo empleado de que si él tiene una eficiencia del 40% el primer mes, ir incrementando la eficiencia mes con mes, de modo que al trimestre llegue un 80 o 70% de sus tareas o productividad o servicio o ventas. Esa es la idea principal. Sé que hay excepciones, ¿no? Porque la experiencia ayuda, el haber estudiado una carrera ayuda, porque cierran un poco más la brecha de aprendizaje y adaptabilidad. Pero es importante reconocer que muchos de los propósitos o el fin de un proceso llevado bien paso a paso en el interior de la organización logra obtener mejores resultados con empleados que han sido recién contratados en la empresa. Entonces vemos que sí es un fin que hay que tener en mente cuando desarrollamos los procesos de inducción. Algunos métodos que nos pueden ayudar para promover la inducción o socialización o integración del nuevo empleado. Planeación del proceso de selección, contenido inicial de las tareas que uno le pueda proporcionar al nuevo empleado, el papel del jefe o del gerente, los grupos de trabajo que puedan crearse para darle la acogida al nuevo empleado, esa cobertura que necesita, y los programas de integración que uno pueda realizar en el interior de las organizaciones. Todos estos persiguen todos los fines que hemos mencionado anteriormente. Veamos el método para promover la inducción o socialización. Veamos la parte de planeación del proceso de selección. Se trata de permitir que el candidato, antes de ser admitido, obtenga información y sepa cómo funciona la organización y cómo se comportan las personas que conviven en ella. Esa es la idea principal o el concepto de la planeación del proceso de selección. Es decir, aprovechamos que después de haber reclutado y estamos seleccionando a la persona para comenzar de alguna forma la tarea de inducción y socialización al nuevo empleado, aún frente a la probabilidad de que la persona pueda o no ser contratada. Pero nosotros estamos como adelantando un poco si la persona ha sido contratada o va a ser contratada. El esquema de entrevistas mediante el cual el candidato
puede conocer, es decir, cuando estamos entrevistando a la persona y en ese momento podemos aprovechar, le damos a conocer el futuro ambiente de trabajo. Es decir, si vemos que tiene mucho potencial y es posible que llegue a ser contratado, le decimos cuál es el clima de la organización, cuál es la cultura que hay en la empresa, cuáles son las situaciones novedosas que hay en la organización. Es decir, la idea es ponerlo en contexto o darle un preview de todas las situaciones o gestiones que se hacen en el interior de la empresa. También de algunos colegas con los cuales va a interactuar para ir conociendo el perfil de otros compañeros de trabajo, las actividades que se desarrollan en el interior de la empresa, algunos desafíos y recompensas que puedan estar así a la vista, ¿no? Para que la persona de alguna manera pueda abrirse aún más a la alternativa y estar enterado de lo que le espera si es contratado. Vemos que es una situación como de ir tratándole antes de ser contratado con la posibilidad de ir adelantando mucho del entrenamiento y la inducción a esta persona. El gerente y el estilo de administración puestos en práctica, es decir, le damos a conocer quién va a ser su jefe, las exigencias o la forma en que el gerente dirige, su liderazgo, si es un liderazgo bastante permisivo, si es un liderazgo con una visión, si es con mucha presión. La idea no es también asustarlo, sino que brindarle la manera en la cual él va a estar interactuando en el interior de la organización y ir despertando no solo la curiosidad, sino el deseo de estar en una organización como esa. Entonces vemos que podemos aprovechar el proceso de selección y no esperar a que sea contratado y este método es válido, lo podemos ocupar. Ahora, es importante no dar mucha información. Información confidencial no le vamos a dar a la persona porque también sabemos que podría no ser contratado. Y sin embargo, pues tampoco no es muy saludable, ¿no? Porque de igual manera esta persona está pasando por otros procesos de selección. Entonces tenemos que volvernos competitivos, darle un preview de todas las situaciones que hay en el interior de la empresa para ir despertando el interés, para que se quede y aprovechamos para dar información pertinente para ir adelantando mucho del entrenamiento. Dos, contenido inicial de la tarea. El gerente puede asignar al nuevo empleado de tareas retadoras y capaces de garantizar el éxito al comienzo de la carrera dentro de la empresa y entregarle después tareas gradualmente más complejas y cada vez más exigentes. Es decir, es importante esta frase. Los nuevos empleados a los que se les asigna tareas exigentes se hallan más capacitados para desempeñar las tareas futuras con más éxito. Importante el hecho de que cuando ya ha sido contratada la persona, no le damos de una sola vez lo complejo de lo que es la tarea, sino que le vamos entregando algunos desafíos pequeños que la persona sea capaz de solucionarlos y conseguir los primeros éxitos en su puesto de trabajo para que no se frustre, sino que él vaya viendo la posibilidad de que él es necesario en el interior de la organización. Es decir, si quisiéramos ahuyentar a una persona, podemos hacer todo lo contrario, ¿no? Pero como la idea es retenerlo, vamos dándole algunos desafíos de acuerdo a su capacidad, no desafíos muy complejos, de tal manera de irlo conduciendo a niveles más superiores o más complejos poco a poco. Y eso es importante, ¿no? La forma en que nosotros lideremos este proceso de inducción, en este caso de este método, depende mucho de la jefatura del desarrollo del individuo en el interior de la organización depende mucho del jefe. Entonces vemos que vamos partiendo de situaciones que de alguna manera le capten, le llamen la atención, donde él se sienta realizado, capaz, competente de llevarlo a cabo y que él vaya viendo y agarrando confianza con el puesto de trabajo que está desarrollando. Esta es una manera en la cual nosotros, si tenemos la oportunidad de ser jefes y tenemos nuevos empleados, pese a su experiencia o si no la tienen, saber que tenemos que ir entregándole algunos desafíos que le vayan retando, de modo de ir incrementando la exigencia poco a poco.
Al papel del gerente. Esta es otra metodología que también tenemos ahí planteada. Vean lo que dice ahí. Primero, ¿no? Para el empleado nuevo, el gerente representa la imagen de la organización. El gerente puede designar a un supervisor para que este supervisor se encargue de ser el tutor o el coach del nuevo empleado y lo oriente y lo guíe durante el periodo inicial de la organización. Esto es bien relevante. Vamos a discutir un poco de eso. Solo termino de leer la otra parte. Si el supervisor, permítame un momento, si el supervisor desempeña un buen trabajo en la ejecución de esas tareas claves, el empleado ve a la organización de manera positiva. Si por el contrario el supervisor es ineficiente, es decir, posiblemente ni siquiera esté interesado en dar el entrenamiento, si es ineficiente en su labor con el nuevo empleado, este verá la organización de modo negativo. A ver, ¿cómo ven ustedes este método? ¿Qué tan valioso puede ser para una organización en el tema de la inducción y socialización? A ver, Sofía, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que es una parte bastante interesante y que generalmente se da tal cual como lo vemos en el texto, que el gerente siempre delega como la responsabilidad a los supervisores para dar esta inducción. Eh, Uno de los recuerdos que tengo de cuando trabajé fue para un traslado de planta en el que el supervisor nos llegó a traer a recursos humanos, nos llevaron a la nueva planta y él literalmente, éramos como siete señoras, literalmente, de una en una nos llevó a darnos el recorrido para las áreas que tenía como designada las personas que iban para esa planta, ¿verdad? Ujú. Y cuando terminó de explicarnos prácticamente cada proceso de esa línea de producción, de cómo funcionaba, nos preguntaba, de todo lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? Y, o sea, para mí fue algo nuevo porque ya tenía como 4 años trabajando ahí, nunca vi que a alguien le preguntaran eso. Entonces, yo creo que el hecho es de que si él veía que uno se interesaba en algo, es como que, bueno, entonces sí la podemos dejar ahí, ¿verdad? Porque le gustó. Entonces, quizás esa era como la parte del supervisor y lo vi bastante bien. Luego de que nos llevó a todas a ese recorrido, nos reunió, nos sentó a todas y empezó a preguntarnos los horarios, porque como eran turnos rotativos, los horarios en los que estábamos antes del traslado y si existía la posibilidad de realizar el cambio. Ok, Y la verdad es de que fue bastante bueno y creo de que todas nos sentimos conformes con la bienvenida que nos dieron en esa nueva planta, porque ya íbamos casi que llorando porque habíamos dejado nuestras amistades atrás y todo eso. Entonces ujú. creo que el hecho de cómo te reciban en un lugar dice mucho de todo lo que puedes lograr en esa. Ok, gracias Sofía por compartirnos su experiencia en esa empresa. A ver, Pablo, bueno, adelante, Carla. Bueno, buenas tardes. Yo considero que la inducción o la socialización es algo que no se debería como de brincar, es algo realmente importante. Y bueno, no es mi experiencia, ¿verdad? Sino que de un conocido que él por el momento está laborando en un proyecto y me dice de que se supone que iba a hacer un trabajo en conjunto con su superior, con su jefe, ¿verdad? Y él lo que Ujú. me manifiesta es que ha sentido esa ausencia porque se ha sentido, él me lo dice así, ¿verdad? Que se ha sentido que lo han dejado, lo han tirado al agua sin saber nadar, Ok, ¿verdad? Entonces, por más de que ha llevado como reuniones para ver el avance, ¿verdad? Me dice de que solo le dicen, ok, 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 pero no, realmente no le dan una retroalimentación, ¿verdad? Y ujú. él manifiesta que se siente bastante frustrado y que no siente como el deseo de seguir, que me dice pues que solo este proyecto va a ser y mejor se va a salir Correcto. por lo mismo, ¿verdad? Y porque en donde ha tenido problemas es en una cuestión de unas cotizaciones, porque lo que me cuenta él es que solo les dio el contacto, pero
me dice, sí, yo sé que me tengo que hacer de contactos, pero realmente esa persona es conocida de mi jefe. Ujú. Y siente él que no lo toman en serio las personas porque no le contestan prácticamente. Y le manifestó esta situación a su superior y lo que le dio a entender era como que era problema de él, ¿verdad? Entonces, pues esa es la experiencia que me ha manifestado él, ¿verdad? Ok, gracias, Carla. Aplica, ¿no? Para etapas nuevas en los proyectos o nuevos emprendimientos dentro de la empresa, siempre es necesario tener un coach, un mentor en las primeras etapas. Por supuesto, es un acompañamiento primario, donde usualmente pues este supervisor se ha hecho una buena labor y ha orientado bien al nuevo empleado. Vean lo que dice ahí, el nuevo empleado tiene una visión óptima y positiva de la organización, es decir, que el supervisor tiene la capacidad o el poder de orientar mucha de la percepción que puede llegar a tener un nuevo empleado o una persona que está empezando un nuevo proyecto o etapa en la misma empresa, aún siendo empleado de la misma organización. Este acompañamiento se hace vital, pero también tiene dos lados de la misma moneda, ¿no? Que si el supervisor no tiene ni el deseo o no tiene las actitudes para enseñar o para compartir el conocimiento, es más, considera que este nuevo empleado puede llegar a ser un rival dentro del mismo departamento o área, las situaciones se dan un poco más áridas para el nuevo empleado y puede llegar a desmoronar mucho el trabajo que se ha hecho de retener a ese talento humano, y el nuevo empleado puede llegar a tener la concepción o llegar a concebir de que la empresa es toda así. Es decir, solo necesita una pequeña muestra de alguien que tiene autoridad. Recordemos que el supervisor de alguna manera tiene representación patronal, representa en modo alguno al jefe y puede estar pensando, no todos son iguales en esta organización y probablemente esa sea la tendencia. Puede darse el caso. A ver, Pablo, ¿tú cómo lo ves si fueras un nuevo empleado y existe este programa de inducción? Que hay un supervisor o jefe o persona que se delega para que te acompañe en el proceso de integración a la organización. ¿Cómo lo verías tú como nuevo empleado? Fíjese que siento que eso se ve bastante en la parte operativa, más que todo cuando bueno, en lo que tengo de experiencia trabajando de técnico, sí se da bastante, que se hacen como delegan un técnico que es bueno y ya ahí le dejan al nuevo para que le enseñe cómo se hacen las cosas. Y sí es como bastante importante porque uno se hace la idea del tipo de trabajo que esperan de uno. Ujú. Y también, o sea, de una manera u otra es como que uno absorbe un poco el estilo de quien le está enseñando. Eso es cierto. Y también es como, ya desde el entrenamiento uno puede ir viendo cosas que le gusten y cosas que no, porque es como logra hacer que uno aterrice bastante en la realidad de la empresa, porque el que ya sabe, uno puede ver ahí cómo le exigen, entonces ya uno se va haciendo una idea bastante completa de qué es lo que se espera, qué es lo que le van a pedir en el futuro. Correcto. Buen punto de vista, Pablo. Ok, algunas citaciones, ¿no? De papel gerente. Aquí tenemos algunas ideas que nos pueden ayudar. Uno es entregar al nuevo empleado una descripción clara de la tarea que debe de aprender, ¿no? O desempeñar en el interior de la organización. Tener un buen descriptor de puestos, suministrar toda la información técnica acerca de cómo realizarla, es decir, aquellas claves, aquellos secretos, aquellos tips que le puedan facilitar el trabajo al nuevo empleado, dados por el mismo jefe o por el supervisor en este caso, abren la oportunidad para que el empleado vaya integrándose, vaya siendo un poco más independiente y vaya creando esa interdependencia dentro del grupo. También proporcionar retroalimentación adecuada al nuevo empleado sobre la calidad de su desempeño. Es decir, vamos calibrándolo, diciéndole, te has desempeñado bien en esto, estas son tus fortalezas, has mostrado algunas imprecisiones en esto y lo otro, pero con el objetivo de ir corrigiendo positivamente,
al individuo, no corrigiéndolo negativamente, no señalando más la falta que todo el cuadro completo del nuevo empleado. Eso permite al nuevo empleado crear cierta expectativa, le da más esperanza y la persona siente que el grado de complejidad o dificultad poco a poco lo va desarrollando o va desenvolviéndose cada vez mejor. Esta retroalimentación se hace muy esencial y principalmente cuando viene directamente del jefe, ¿no? Porque ve el interés que tienen las demás personas que están en autoridad de que él se vaya desenvolviéndose. Y esto de alguna manera motiva la autoexigencia que un empleado nuevo pueda tener y le hace ver como que "Hey, soy parte de esta organización, por lo tanto voy a superar algunas dificultades y me mantengo en las cosas que he ganado". Entonces vemos que sí es importante y alienta mucho el que el mismo jefe o un supervisor esté alentando, ¿no?, al nuevo empleado. Los grupos de trabajo. El grupo de trabajo puede cumplir un papel importante en la socialización de los nuevos empleados. La aceptación del grupo es fuente fundamental de satisfacción de las necesidades sociales. Eso ya lo vimos nosotros en la pirámide de Abraham Maslow. Además, los grupos de trabajo influyen bastante en la parte de las creencias y actitudes de los individuos frente a la organización, así como en la manera de comportarse. Es decir, también es importante de ir rodeando a aquellas personas de los compañeros adecuados que puedan alentar y acelerar más el proceso de integración y socialización. Eso es bien importante a la hora de estar poniendo al nuevo empleado con los empleados que tienen más años, ¿no? Hay que ponerlos con empleados que busquen el interés propio del mismo departamento y que de alguna manera el grupo sea un regulador de la cultura de la empresa para que la persona vaya adaptándose lo más luego posible. No hay ponerlos con grupos que sean muy disociativos o sean muy disfuncionales, que haya más rivalidad entre los mismos grupos. Eso puede crear ciertas asperezas. Aunque hay personas que les gustan estos ambientes donde hay un poco de caos, donde hay rivalidad y se sienten retados e impulsados por ello, pero la mayoría no lo es. Esperan tener por lo menos compañeros que le den la bienvenida, que le den la inducción apropiada, aunque después no sean amigos o más compañeros, pero sí es importante tener un buen acople con una buena base de compañeros en la medida que sea posible, que puedan suministrarle la información, las claves del puesto, el estilo del mismo gerente. Eso abona más cuando la persona ha sido contratada y esperamos que se quede en el interior de la empresa. Programas de integración. El entrenamiento intensivo inicial dirigido a los nuevos miembros de la organización para familiarizarse son el lenguaje habitual de la organización, los usos y costumbres internos, que es la cultura organizacional, las estructuras, los principales productos o servicios, la misión y los objetivos que tiene la organización. Aquí ya vamos entrando en la parte de la integración que tiene que ver con los programas de integración que hay en el interior de la empresa, donde de alguna manera buscamos que la persona vaya adaptándose lo más pronto posible en el tiempo. Entonces, de alguna manera buscamos que por medio de estos programas la persona vaya adquiriendo la forma de comunicarse, el lenguaje que se ocupa en el interior de la organización, sea lenguaje técnico, comercial o de servicio o de atención al cliente que pueda ocuparse, ya es señal de que la persona se está adaptando cuando comienza a entender y comunicarse y conociendo cuáles son aquellas palabras claves en el interior de la organización, que vaya conociendo algunas costumbres, los usos que se hacen de algunos productos o de algunas situaciones en el interior de la empresa, que vaya adaptándose a la estructura de la misma organización, que vaya comprendiendo el orden jerárquico que hay en la empresa y que conozca los principales productos o servicios, aquellos productos o servicios que son estrellas y que destacan y generan una ventaja competitiva, y que si la empresa tiene una misión, tiene una visión y tiene objetivos claros en el mediano o largo plazo, que la persona vaya viendo por dónde va esta organización. Esto crea futuro para una persona. Esto de alguna manera es una idea de la estabilidad que puede tener una empresa.
No son 100% garantizados de que si se cumplen, todo esto va a ayudar a que una persona se integre, pero por lo menos reduce o da la garantía de que la persona se vaya quedando cada vez más en la organización. Entonces, algunas normas de inducción que tenemos que tomar en cuenta. Que recién llegado no debe de ser abrumado con excesiva información. A ver, ¿por qué? ¿Cuál sería la prerrogativa si a un empleado le damos demasiada información, principalmente si es nuevo en el interior de la empresa? ¿Qué efectos tendría si nosotros inundamos a un nuevo empleado con mucha información? Adelante, Sofía. Yo creo que lo principal y que suele pasar es que de todo lo que le dicen, tal vez un 10% es lo único que logran comprender. O retener, ¿verdad? Entonces, al final, si llega a pasar algo después de esa inducción, la empresa se puede excusar diciendo, no, pero yo sí le dije, ¿verdad? Pero Ajá. la manera de cómo lo dijeron es el problema. Correcto, ¿no? Correos con abundante información, manuales que tienen páginas infinitas por ver. Un manual tiene que revisar todos los compendios, todos los brochures, todas las situaciones. Realmente en ese momento nadie está para asimilar tanto y es importante entender eso, ¿no? No abrumarlo puede llevarlo a situaciones que le vuelvan la vida un poco más compleja si vamos saturando a un individuo recién entrado con mucha información. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? Todavía no conozco todos los por haberes de la empresa y nadie los conoce en el interior de la empresa. Entonces, una de las cosas que puede ahuyentar a una persona, no a todos por supuesto, es darle mucha información al inicio de su trabajo. Norma número 2. Debe evitarse que se vea sobrecargado de formularios y cuestionarios a llenar. A ver, ¿por qué será importante esto para el recién entrado en una empresa? ¿Qué nos quiere decir esta norma? ¿Por qué es importante cumplirla? ¿Qué pasaría, no? Que recién entramos a la organización y aparte de haber entregado nuestras credenciales, nuestra solvencia de la Policía Nacional y todas las cosas que nos piden, y recién entrado todavía nos piden llenar más formularios, que llenemos una encuesta, que de repente el recurso humano nos llama para que hagamos otro test y nos van saturando de un montón de formularios. ¿Qué idea puede tener un nuevo empleado si este tipo de gestión se presenta en el interior de la empresa? ¿Cómo lo ves tú, Gerson? Adelante. Bueno, Bueno, primero Gerson y después Carla. Adelante, Gerson. yo creo de que, así como se comenta, pues, bueno, si yo fuera el empleado, pues yo creo que se me va a hacer un poco difícil la adaptación porque de entrada comienzo con mucha información. Ujú. Correcto. Adelante, Carla. Fíjese que algo así me pasó, pero con mi servicio social, que para poder entrar en la institución, em, me pidieron una infinidad de documentos, ¿verdad? Se entendía, digamos, mi documento único de identidad, ¿verdad? Tal vez me pedían mi CV, pero también pedían como registros médicos, un acta que constara que yo tengo buena salud. Ujú. Entonces, como yo me sentí, pues yo realmente me afligí, ¿verdad? Porque me empecé a sentir mal, como que, uy, tal vez no voy a dar el ancho o Mm, no voy a poder con eso, ¿verdad? Entonces, pues ese fue el sentimiento que yo tuve. correcto, ¿no? Como que todavía hacen falta más cosas para ser parte de esta empresa. Y esa es la idea o percepción que puede tener cualquiera de nosotros al momento de integrar una nueva organización.
Es negativo empezar con la parte desagradable de su labor o del trabajo que tiene que desarrollar la persona. ¿Por qué esta norma? ¿Por qué es importante? A ver, Hugo, ¿tú cómo lo ves? Híjole, esto se ve en todo, ingeniero. Creo que eh, primero hay que saberlos ganar, va, decirle, hey, mira, no, hombre, te conviene estar aquí, va, o la pasamos bien, o como decía usted, bien importante con los grupos y lo de la cultura, pues, dentro de la empresa. Y para mí sería lo peor, decirles, mira, esto es lo más pesado que vas a hacer aquí, o mira, esto es lo más yuca Ujú, de este lugar. O sea, de primera le estás diciendo, aquí está, aquí está, así en pocas palabras, a lo buen salvadoreña, algo hecho leña, esta parte del trabajo. ¿No? ujú. Entonces, que eso no, peor uno que es primera vez que llega o de los primeros días, es como que, no, hombre, ¿y a qué vine aquí? Va?". Cabal, Entonces ¿no? puede pasar eso. Te voy a mostrar toda la situación negativa que hay en la organización para que penses si te quieres quedar, ¿no? Esa es la idea base de este tipo de situaciones. Por eso es importante que el jefe tenga bien claro esto, o a quien ponga de supervisor, de que a veces por hacer la situación tipo escuela militar, ¿no? Que aquí vamos a empezar por lo más difícil, por lo más desagradable, ya que entraste aquí, te vas a dar cuenta de la realidad, ¿no? La idea en la empresa privada es totalmente diferente y esto tiene que ver un cambio de mentalidad, un cambio del líder o de la persona, ¿no? Cuando este tipo de situaciones se conocen, ¿no? Que realmente en vez de integrarse puede ahuyentar a una persona. Nunca se debe de pedir al del nuevo ingreso que realice labores para las que no está preparado y en las que de alguna manera exista clara probabilidad de fracasar. A ver, ¿qué nos quiere decir esta norma? Adelante, Yesenia. Yo quería comentar un poco del punto pasado, ingeniero. Ok. Creo que pasa lo mismo cuando le pueden hacer las tareas más aburridas o Mm, cuando, digamos, a un pasante le asignan las tareas que el demás personal no quiere hacer. Entonces yo creo que todo esto tiende a desmotivar a a las nuevas personas que van entrando a la compañía. wow, ese sí es un claro ejemplo, ¿no? Que todas aquellas tareas que los demás no quieren hacer, deléguensela al nuevo. En este caso, el pasante. El pasante o el nuevo que está ahí, creo que no va a tener más deseos de regresar a esa empresa, ¿no? Porque le han mostrado el lado más negativo de aquellas cosas que los demás empleados no quieren hacer. Ahora, todo trabajo tiene ambas situaciones. Tiene situaciones que a veces hay que hacerlas, que pueden crear aburrimiento también. Es parte de cómo gestionamos el aburrimiento, pero no es la manera de empezar un tour para el nuevo empleado. Hay que retenerlo, hay que engancharlo en el buen sentido de la palabra, que se siente integrado. Por eso es importante gestionar y entender eso, aunque tarde o temprano va a llegar a conocer aquellas tareas que no son muy agradables, pero ya está acoplado, ya está fijo, ya está estable, ya es parte de la empresa y ya no tiene marcha atrás, ¿no? Ya se quedó prácticamente la organización, aunque es un punto también bien crucial y muy crítico. A ver, ¿qué opinan de esa última que acabamos de leer? Adelante, Andrea, María. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo lo veo que al asignar esas tareas que a un nuevo empleado que no puede manejarlas, lleva a la frustración, ¿verdad? Y a la sensación de fracasar debido a que esto puede afectar a la confianza y a la percepción que se tiene de la organización. Y por eso es bastante fundamental, ¿verdad? Asegurarse que todas las expectativas sean realistas y sean alineadas a las habilidades de las personas. Correcto. Muy bien. Gracias por su comentario, Andrea. Bien, sigamos adelante. Contenido que el programa de inducción o socialización tiene. Estos son los temas principales que vamos a ir abordando en el tema del manual de bienvenida. Como ustedes han visto, no todo se reduce a un manual de bienvenida. La inducción es mucho más amplia que un documento escrito y que hay que compartir a la persona. Hay otros métodos, hay otras maneras. El manual se suma y complementa y es un buen complemento
para dar esta inducción, porque se tiene un insumo, una materia prima, por medio del cual se puede empezar a darle la integración a la persona y la persona tiene un documento, ya sea digital o físico, que puede estar consultando de manera más inmediata, lo cual hace que el aprendizaje se vaya acelerando. Por ejemplo, es bueno tocar temas de la organización, es bueno tocar temas de prestaciones y servicios que se da al personal que está ya trabajando con la organización, presentarles al grupo quiénes son los jefes, quiénes son los compañeros de trabajo, es parte fundamental, darle un turno de bienvenida al nuevo empleado, las funciones y deberes específicos, juntamente con el descriptor de puestos, el manual de bienvenida también. Vemos que hay una diferencia entre ambas situaciones, donde la idea es ya irlo introduciendo a las tareas que poco a poco, de manera específica, va a ir realizando. Bien, dentro de los contenidos que debe tener un manual de bienvenida están las primeras dos situaciones, ¿no? Los temas de la organización, las prestaciones y servicios al personal. Temas de la organización que pueden tocarse, y esto a manera de procedimiento, es una base sobre la cual nosotros podemos formular un buen manual de bienvenida, es redactar un poco o tener una narrativa de la historia de la compañía, ¿no? Conocer sus inicios, cómo comenzó la organización, bajo qué concepto empezó, quiénes fueron los fundadores. Un poco de historia hace que las personas vayan viendo los inicios de una empresa y se vayan buscando identificar con ello. Depende cómo se describa, depende del lenguaje al que se ocupe. Puede ser de mucho impacto para alguien que lea cómo inició una empresa. Entonces es importante el tema de la historia de la organización, poner dentro del manual también lo que es la misión, la visión, los objetivos, la política y algunas de las normas principales que pueden ayudar al nuevo empleado para que vaya comenzando a ver cómo están regulados en el interior de la empresa. Hay manuales que sí tienen la misión, la visión. No he visto algunos manuales que tengan los objetivos de la empresa, algunos se los reservan, pero lo que sí he visto es que siempre al inicio del manual, después de la portada, establecen la política integral de la organización para que vean el compromiso, ya sea de la junta directiva o de la gerencia para con los empleados. Se ve ese compromiso, esa política integrada que de alguna manera impacta o puede impactar a un nuevo empleado, ¿no? Para ver que realmente la directriz de la empresa va en serio y que hay un rumbo dentro de la organización. También se plasma la estructura de la empresa o de la compañía o de la organización, poniendo el esquema, ¿no? El organigrama. Un organigrama que esté actualizado, lo más actualizadamente posible, por lo menos con los puestos principales. Si no se puede establecer todo, es bueno conocer quiénes son los jefes, quiénes son los gerentes, quiénes son las autoridades principales en la organización. Puede dar un poco más de luz al nuevo empleado para ir conociendo el contexto de la empresa. Los nombres y funciones de los ejecutivos principales, de igual manera, junto con el organigrama, poner un poco, una breve función que hace el ejecutivo de ventas, que hace el gerente de producción, de modo que la persona vaya contextualizando y entrando en el ambiente de la empresa y tenga una orientación más sistemática de toda la organización. Que también se pueden plantear el plano de la organización, las estructuras de los edificios e instalaciones, donde se puede plantear dónde están los baños, dónde está el comedor. En algunos casos se complementa con la ruta de evacuación, con las áreas donde no hay acceso. ¿Cuál es la ruta de evacuación en caso de un terremoto o un incendio? Puede perfectamente calzar lo que es un mapa o una ruta de evacuación en el interior de un manual de bienvenida. Algunas empresas lo ocupan, otras no, lo tienen aparte en un sistema de gestión. Se establecen las normas de seguridad básicas, no todas, dentro de la empresa, algunas que le pueden ayudar para poder andar en el interior de la organización y que le cubran, le protejan, cómo conocer cuáles son las zonas permitidas y cuáles son las zonas prohibidas, o en qué áreas debe de ocupar un equipo de protección personal y en qué áreas no, en qué áreas se puede fumar y en qué áreas no se puede fumar. Son normas de seguridad que pueden establecerse a modo de inducción
para que la persona vaya orientándose y no cometa muchos errores al inicio. Líneas de productos y servicios principales, no todos. Algunas empresas tienen muchos productos, se ponen los más esenciales, aquellos que sean productos más destacados o servicios más destacados. La descripción del proceso de producción, siempre y cuando se tenga planteado, se tenga bien esquematizado, puede orientar a la persona de qué se trata el negocio. Eso es importante. A ver, ¿cómo lo ven en la primera parte del manual de bienvenida de los temas de la organización? ¿Cuál les llama la atención alguno de estos que quieran comentar o extendernos un poquito más antes de entrar al otro? ¿Tú cómo lo ves, Franklin? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí creo que es importante la inducción, ¿verdad? Como dar a conocer lo que es la organización, los productos, todo de cómo está la estructura organizativa, la historia, para tener también como una conocimiento de la identidad que se tiene de la empresa y también que estén alineados en los valores y los objetivos con la misma. Entonces, creo que sí es bastante importante y de igual forma las normas de seguridad Ujú. es vital, creo, tomarlo en cuenta en este proceso de inducción. Ok, gracias, Franklin. Vean, estos son algunos temas que pueden ir al interior de la organización. Hay libertad para poner otros que sean importantes, que en el momento de estar realizando el manual o la misma organización puede darles a manera de requerimiento, inquietud, que les gustaría que incorporara una situación de entre los temas generales de la organización, algo distinto, ¿no? Algo diferente. Algunas organizaciones podrían considerar no poner algunos temas. Miren, no quisiera que se diera a conocer la estructura de la empresa porque este es un banco, entonces no es importante que conozca o esté plasmado en un documento. Puede haber situaciones o información que esté un poco vedada o que sea confidencial. Ese es el cuidado que hay que tener cuando se desarrolla un manual de bienvenida, ¿no? Como este. Ahora, aquí las situaciones o las opciones están abiertas, ¿no? Que si la empresa lo permite y le gusta la idea, principalmente si no maneja este documento y no ha considerado el proceso de inducción o va a estar por considerar, creo que podría calzar muy bien el interior de la organización, dejarles un buen documento que sirva de base para que ellos puedan ir entablando poco a poco el programa de inducción. Algunos otros temas interesantes que pueden incorporarse en el manual de bienvenida. Ya hablamos de los temas de la organización. Este es un tema fundamental, clave, piedra angular también dentro del documento, manual de bienvenida. Por ejemplo, ahí podemos plasmar lo que son las políticas salariales y de compensación. Es decir, aquí podemos plasmar los días en los cuales se efectúan los pagos, dentro de la forma de pago que se hace. No sé si algunas empresas todavía pagarán en bitcoins o algunos lo hacen en dólares. No sé si está ocupándose otro tipo de situaciones, pero por lo general son dólares. Entonces establecemos la forma de pago, si se paga un miércoles sí, un miércoles no, si es cada 15, si es cada fin de mes. Es bueno que el nuevo empleado se entere de esa política salarial o de compensaciones, ¿no? Que puedan existir extras. En caso si se remuneran las horas extras, que es de ley, se puede plasmar en el documento. Algunas compensaciones que puedan darse, monetarias, económicas, por proyectos o realizaciones de algunas tareas específicas al interior de la empresa, también pueden plantearse en este documento. Entonces, aquí desarrollamos la parte económica de la empresa, ¿no? Un poco muy específico, pero no muy concreto, para ir detallando y que abra la posibilidad al nuevo empleado que sienta que realmente le van a pagar en un momento determinado. Eso es la parte fundamental y lo que todos esperamos que se nos dé a conocer, ¿no? Entonces ahí tenemos también los horarios de trabajo, de descanso y de comida o refrigerio. Se pueden plantear, ¿no? A las horas que se toman las pausas de comida, las ventajas que pueden haber al momento de los horarios de trabajo, los momentos de descanso o los breaks que se pueden tomar, algunas situaciones en las cuales
tienen que turnarse algunos horarios porque los empleados son bastantes y el cafetín no da para todos, se plasman algunos horarios o salidas. Entonces es bueno conocer las áreas si la empresa es demasiado grande. Se plantean las vacaciones y días festivos de ley y el sistema de vacaciones, ¿va? ¿Cómo es el procedimiento para pedir las vacaciones? Los derechos que se tienen sobre las vacaciones, la política que la empresa tiene sobre las vacaciones apegados a la ley. También se plantean las capacitaciones y desarrollos específicos o especiales que pueda tener la persona al entrar a la empresa. Es decir, las oportunidades que hay de desarrollarse. Por ejemplo, hay empresas que tienen diplomados en el interior de su organización, donde estos diplomados están orientados al mismo quehacer de la empresa, ¿no? Cursos que buscan la generalidad o que las personas vayan cada vez haciéndose más a la misión de la organización. Se le comenta, ¿no?, qué programas hay de desarrollo que año con año se están repitiendo, si ese fuera el caso, o las oportunidades que la persona puede tener en su puesto de trabajo y las capacitaciones o los requerimientos para que la persona pueda alcanzar ese desarrollo. La asesoría profesional en temas financieros. Algunas empresas ofrecen este servicio a sus empleados si las personas van a optar por un crédito o van a meterse en deudas. He conocido empresas que brindan el servicio de asesoría profesional a empleados que están endeudados, que están sobregirados en sus tarjetas de crédito. Esto se da en el interior de las empresas. Entonces, es momento, ¿no?, que la asesoría profesional se puede dar si la empresa tiene este servicio. Si no lo tiene, pues indudablemente no podemos plasmarlo porque creo que sería una doble moral, ¿no? Ponerlo y que la empresa no lo dé. Eso podría crear cierta disonancia al nuevo empleado. Los seguros individuales o de grupos o colectivos que puedan darse aparte del seguro social. Algunas empresas dan estos seguros colectivos o seguros individuales extra que dan una cobertura un poco más amplia o complementaria a lo que el seguro social da. Si ese es el caso, se plantea en este manual de bienvenida. Vayamos viendo todas las situaciones que nosotros tenemos que darle como información al nuevo empleado con el objetivo que la persona se quede en la organización, que esa nueva contratación no se vaya para otra empresa. Por supuesto, ¿no? Aquí estamos hablando de situaciones que sustenta no solo las políticas, sino que también se tiene que tener una base de capital, de dinero. Entonces, estos seguros individuales, algunas organizaciones tienen la capacidad de darlo, otras no. Si ese es el caso, hay que plasmarlo, hay que ponerlo, hay que darlo a conocer, no hay que reservarnos esas situaciones porque esto abona a que el empleado tenga un mejor concepto de la empresa. Los programas de jubilación que la organización pueda tener, si ese es el caso, también se plantean. Los servicios médicos especiales, si también esa es la situación, que aparte del seguro social, la empresa da un servicio especializado a cuando las personas han estado en licencia de maternidad, que después de la maternidad se le da un servicio profesional a una mujer o otro tipo de servicios especiales como servicios hospitalarios que pueda tenerse en situaciones de emergencia también. Si se tienen, este es el momento de darlos a conocer para que el empleado nuevo pueda tener una perspectiva de la organización, de la atención que hay sobre el recurso humano. Servicios de cafetería y restaurantes, algunas empresas lo tienen, algunos dan una especie de subsidio y es bueno plasmarlo en manual de bienvenida, donde se le da al empleado la posibilidad de que con $2, $1, pueda comprarse un almuerzo, un desayuno, una cena y que la empresa cubre el otro 50 o 40 o 30%. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no quieren formalizarlo y prefieren no plasmarlo en manual de bienvenida, pero lo hacen por el temor a que en un momento determinado lo puedan quitar. Pero si es una rutina y es una habitualidad y la empresa lo está haciendo, hay que ponerlo en el manual de bienvenida. Y el periodo de prueba. A ver, ¿de cuánto es el periodo de prueba que la ley establece en el Código de Trabajo? De un 30 mes. días. 30 días, correcto, ¿no? Un mes, tentativamente. Estamos hablando de 30 días.
no menos, ¿no? Entonces vemos que sí es importante que si la empresa lo hace de ley y lo está haciendo, es importante hacerlo bajo la cobertura y bajo las cobertura legal y cobertura de la empresa, de todo lo que la ley le pide durante el periodo de prueba y la libertad que tiene el empleado o el empleador de que en ese momento se pueda desestimar la contratación durante ese periodo de 30 días. ¿A qué requisitos o qué prerrogativas puede darse? Pero con la idea de que la persona tenga una opción, no para que la ocupe, ¿no? Pero se debe de establecer y las citaciones que se hacen durante el periodo de prueba, no solo lo que la ley dice, ¿no? Cómo se divide el periodo de prueba, tantos días para el entrenamiento, tantos días para la inducción, cómo va a empezar la persona durante esos 30 días. Eso es importante, que haya una narrativa en qué consiste ese periodo de prueba para que la persona no solo vea como una opción que ella puede usar si el trabajo no le parece, sino que es oportunidad para ver cómo nosotros lo vamos a inducir durante esos 30 días. Entonces, ya saliéndonos un poco, ya cuando estamos dando ya el manual de bienvenida y tenemos el documento escrito, aprovechamos también, ¿no? Cuando vamos a dar o se va a dar esta capacitación para hacer las presentaciones pertinentes del supervisor, de las capacitadoras que van a dar o va a tener en contacto el nuevo empleado, a los compañeros de trabajo, darle ese tour, o a los subordinados, si ese fuera el caso. Entonces vemos que hay como una especie de protocolo que acompaña al manual de bienvenida y hay otros métodos que también se aplican cuando después el empleado ha sido contratado, que pueden ayudar a la inducción de la persona en el nuevo empleo. Entonces vemos que es importante que dentro de este contenido del programa tengamos también las funciones y deberes específicos que la persona va a realizar durante los 30 días, donde se le dé a conocer la ubicación del puesto de trabajo. Algunas empresas ni siquiera eso hacen al nuevo empleado y el empleado anda buscando dónde va a ser su escritorio, dónde va a estar su laptop, los recursos que va a tener, las labores o a cargo que va a estar el empleado, que va a estar realizando, las normas específicas de seguridad de su puesto de trabajo. Es una forma de darle información, pero también entrenarle en eso. Descripción o darle el descriptor del puesto de trabajo, los propósitos y objetivos del puesto y las relaciones que tiene con otros puestos, con proveedores, clientes, con otros compañeros o con otras áreas, departamentos. Entonces, es una información vital, esencial, no es abrumadora y que debe desplazarse en el tiempo durante los 30 días y después de los 30 días, cuando ya la persona ya se afirma y se establece en el interior de la empresa. Entonces, con eso vamos a realizar un manual de bienvenida para una empresa. ¿Qué implica eso? Que hay que comenzar a tener en mente en dónde vamos a desarrollar este manual de bienvenida, donde podamos cubrir la mayoría de estos aspectos con la finalidad no solo de aprender, sino ver la gestión y cómo podemos ser nosotros de soporte y apoyo para esa empresa. Entonces hay que buscar empresas que tengan esta necesidad. Muy probablemente hayan organizaciones que sí lo tengan, pero que no lo han actualizado. Y sea el momento de actualizar el manual de bienvenida y reincorporar el programa de inducción en el interior de la empresa para reactivarlo. Esa sería la idea principal de todo lo que hemos detallado y me gustaría saber qué comentarios o preguntas tienen al respecto sobre el manual de bienvenida que hay que desarrollar. Vamos a ver. Vamos, Gabriela. ¿Lo ve práctico? ¿Lo ve realizable? Hola, buenas tardes, Hola, ingeniero. hola. Sí, realmente creo que los manuales de bienvenida sí son muy importantes al momento de entrar a una empresa.
Sobre todo, bueno, creo que habla también de la imagen corporativa de la empresa. Asimismo, en el mismo se pueden poner como todas las tareas que tiene la persona, también como Ujú. generalidades de la empresa, para tener una percepción, ¿verdad?, del trabajo que se va a realizar también. Ok. Vamos a ver, Andrea Gabriela, ¿cómo lo ve usted? ¿Ve que esto es una situación que puede ayudar a una organización el que se le pueda proponer realizar un manual de bienvenida? ¿Se ve práctico? ¿Se ve realista? Sí, yo lo veo bastante práctico porque basado en mi experiencia, a mí me hizo falta uno. Ok. Porque no importa la naturaleza de la empresa o de la persona misma, siento de que hay situaciones inherentes que pasan y se prestan a confusiones, malos entendidos. Entonces el manual es como una guía, Ujú. más bien práctica y informativa más que todo de lo que se espera en donde tú has llegado a laborar o a practicar. Ok, Entonces siento que perfecto. el manual es esencial. No es necesario, es esencial. Ok, muchas gracias, Andrea. A ver, Douglas, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves qué es esto que realmente una empresa deba necesitar y cómo podemos proponerlo si la empresa no lo tiene? Buenas tardes. Definitivamente yo creo que sí es necesario que toda empresa, tanto pública y privada, tenga su manual de bienvenida, porque tanto si un empleado sabe la historia de la empresa o quiénes son los gerentes o los dueños, incluso, yo Ujú, creo que es muy importante que la persona no solo sepa a qué se dedica la empresa, sino que qué es, o sea, la identidad de la empresa, tanto ujú, dentro como fuera, como percibir esas fibras sensibles que solo se ven cuando se ya está dentro de la empresa. Y también lo considero importante ya que todo empleado que está comenzando en una empresa o en un puesto debe de saber ciertas cosas que toda persona que trabaja en esa organización debe de saber. Es decir, cosas que no debe de ignorar y no es negociable. Otras cosas ok, que sí, con, con el pasar del tiempo, la persona se va ambientando. muy bien, gracias por tu opinión, Douglas. ¿Cuántas personas no se van de la organización porque no se les da la inducción necesaria? No se les da la bienvenida adecuada. No solo se trata de un desayuno, un almuerzo, de contarle más o menos cómo es la organización, todas esas cosas ayudan de alguna manera. Es un programa de conciencia, de inducción, porque muchos empleados se van en las primeras etapas y no se sienten bienvenidos dentro de la empresa. Y recordemos, ¿no? Detrás de todo empleado recién contratado hay otras empresas a las cuales él ha aplicado. Entonces, tarde o temprano, si él no se siente integrado, se siente que no tiene la calificación, siente que realmente no va a poder integrarse o que realmente le están abrumando con mucha información o que le están pintando el lado oscuro de la empresa y que realmente lo están haciendo más para ahuyentarlo, un empleado puede tomar la opción de renunciar e irse a otra organización donde sí le van a dar la bienvenida. Ese es un tema que uno puede perder un talento, alguien que pudo haber creado mucha ventaja competitiva en la organización por la cual se le ha llamado y contratado y que otra empresa lo gane. Por otro lado, también es importante considerar que un empleado nuevo hay un centro de costo que le está respaldando. Ya hubo un proceso de reclutamiento, ya hubo un proceso de selección, ya hubo un papeleo de contratación. Todo eso es tiempo, dinero y personas que ha costado este nuevo empleado. Razón de peso todavía más para retenerle en el interior, para que no se vaya. Entonces, cuando un empleado se va, es de cuestionarse. Se va porque realmente no tenemos un proceso de inducción o nuestro proceso de inducción es muy débil y a pesar de ser muy fuerte el empleado se va. Son situaciones que hay que valorar si a pesar de haber hecho los mejores esfuerzos,
haber dado la calidad del contenido del manual, haber puesto el capacitador adecuado a supervisores. Un empleado tiene la opción de irse, siempre se puede ir, pero la idea es reducirlo, mitigar al mínimo esas situaciones de pérdida de empleados que pudieran haber generado mucho bien para una organización. Bueno, con esa conclusión terminamos la sesión de hoy. Ahí queda, voy a subirles el material de apoyo del manual de bienvenida. También les voy a subir unos ejemplos de manuales de bienvenida para que ustedes los tomen a bien y los puedan considerar. Hay que ir considerando también buscar una organización si no se tiene, para que tentativamente el 15, 16 de octubre estemos entregando lo que es el documento juntamente con una exposición. Más adelante les voy a dar más información un poco más detallada de lo que hay que hacer en ese manual de bienvenida, de cómo va a ser la presentación en PowerPoint para que ustedes puedan tenerla a la vista y irse guiando para que el llegado el día pueda entregarse de manera completa. Si no hay más preguntas o más inquietudes, eso sería prácticamente la sesión de hoy y gracias por su atención. Ingeniero, Adelante, Yesenia. antes de retirarnos, con mi grupo de trabajo queríamos ver si nos podíamos reunir un momento después de la sesión. Ok, perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces pasen una feliz tarde y nos estamos viendo en el transcurso de la semana. Inge, solo una consultita, ¿verdad que Adelante, el Carla. manual, no sé si entendí mal, pero el formato, no hay como un formato para el manual que vamos a desarrollar, ¿verdad? Sino que solo tomaríamos como ejemplo los que usted nos va a proporcionar, o sería que usted nos va a dar un formato. Sí, con los temas de la organización y las políticas salariales de compensación y todos los temas que hemos ido tocando en la sesión, es una guía de rúbrica que podemos tomar y considerar en ese manual. De todas formas, yo les voy a apoyar con una rúbrica del manual o documento a entregar, más una rúbrica de la forma en que se va a exponer o se va a trabajar el PPT. Entiendo. Muchas gracias, Inge. Ok. Bueno, saludos y nos vemos en el transcurso de la semana. Saludos, Hugo, te cuidas. Gracias, gracias, ingeniero. Gracias por otra clase. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Ok, te cuidas, Douglas. Feliz tarde. Feliz tarde. Ok, estamos con Sofía y con Yesenia. Adelante. Voy a salirme de la grabación. Ok, listo.